Saludos estimados estudiantes y bienvenidos sean todos a la Cátedra de Economía de la carrera de Administración de Empresas en el primer curso, primer semestre. Este año vamos a estar trabajando nuevamente por la modalidad virtual hasta que haya alguna disposición de la universidad. Mi nombre es Susana Ortigosa y conmigo van a estar desarrollando esta materia que de por sí les digo es muy interesante, es una materia donde vamos a aprender muchas cosas y lo más importante es que se trata de una materia que nos abre el panorama y nos abre las perspectivas hacia nuevos desafíos, ¿verdad? Bueno, quisiera presentarles antes que nada un poco de qué se va a tratar esta materia, ¿verdad? Quisiera presentarles lo que sería nuestro cronograma de clases. Nosotros empezamos hoy, 8 de abril, y vamos a estar desarrollando hoy la unidad 1, que son los 10 principios de economía. Al término de esta clase vamos a tener un pequeño trabajito grupal de 3 puntos. El 15 de abril desarrollaremos la unidad 2, que es la economía como ciencia, y también vamos a tener un pequeño trabajito grupal de 2 puntos. Ya para el 22 y 29 de abril estaremos trabajando con las unidades 3 y 4, que son las fuerzas de mercado a la demanda y las fuerzas de mercado a la oferta. Al término de esas dos unidades tendremos un trabajo individual de 5 puntitos. La primera prueba parcial está proyectada para el 6 de mayo, la segunda prueba parcial para el 10 de junio. En esta primera prueba parcial van a entrar los contenidos 1, 2, 3 y 4. En la segunda prueba parcial entran los contenidos 5 y 6. Y luego de esta segunda parcial estaremos desarrollando las unidades 7 y 8 que ya nos hacen referencia un poco a lo que es contenidos más macroeconómicos. O sea, del 1 al 6 es todo lo que hace referencia de microeconomía y luego el 6, el 7 y el 8 ya son contenidos de macro. El 15 de julio estaremos socializando los puntajes. También tendremos una recuperatoria el 22 de julio y la finalización de clases prevista para el 29 de julio. Como ustedes saben, nuestro sistema de acumulación de puntos es 30 puntos pruebas parciales, que serían 2 pruebas de 15 puntos cada una. Tendremos también trabajos prácticos grupales e individuales que en total suman 30 puntos y luego una prueba final globalizadora o un examen final de 40 puntos al término del semestre. Ahora, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con la unidad 1. Sí, perfecto. La unidad 1, los 10 principios de economía. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Primero, conocer la manera en que toman decisiones los individuos, comprender los mecanismos de interacción de los individuos y aprender el funcionamiento de la economía en su conjunto. Pero antes que nada, ¿qué es la economía? La economía es una palabra que deriva del griego oikonomía, que significa administración del hogar. ¿Por qué la administración del hogar? Porque el hogar es el punto central de donde nosotros aprendemos todos los conceptos básicos para la vida, no solamente en la economía, sino en la vida en general. Aprendemos lo que es el ahorro, aprendemos a hacer un presupuesto, aprendemos también a economizar o a optimizar el consumo de recursos. Entonces, lo que hace la administración del hogar es que nos enseña los conceptos básicos de economía. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social que estudia la correcta administración de los recursos escasos para hacer frente a las necesidades ilimitadas. ¿Por qué los recursos son escasos? Son escasos porque ni por más dinero que nosotros tengamos, es imposible que hoy, por ejemplo, podamos tener toda la cantidad de alimentos que vamos a consumir por el resto de nuestra vida. O sea que yo no puedo tener almacenado en una pieza o en un depósito todos los alimentos que voy a tener que consumir por el resto de mi vida, por ejemplo.
Entonces, los alimentos se convierten en un recurso escaso y yo tengo necesidades ilimitadas. ¿Qué son esas necesidades ilimitadas? Y por supuesto, yo tengo que desayunar, almorzar, cenar hoy. Mañana otra vez, tengo que desayunar, almorzar, cenar. Entonces, cada día voy generando esas necesidades y mis recursos es imposible que tenga todo lo que necesito. Lo mismo, el tiempo es un recurso que tenemos limitadísimo. Hay veces que necesitamos hacer muchas cosas y nos gustaría que los días tengan 36 horas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las necesidades de tiempo son ilimitadas y los recursos son escasos. Ahora, la primera parte de esta unidad trata de cómo toman decisiones los individuos, cómo toman decisiones las personas. Primero, los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué son las disyuntivas? Las disyuntivas son las decisiones que tengo que tomar. O sea que yo sí o sí tengo todos los días que tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones, por ejemplo? Uno es, ¿me conecto a mi clase virtual o me quedo viendo la tele? Por ejemplo, esa es una disyuntiva que ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Después, otra disyuntiva a la cual nos enfrentamos todo el tiempo, estudio o trabajo. Otra disyuntiva también a la que nos vamos a enfrentar es, ¿ahorro mi dinero o gasto en algo que estoy necesitando? Entonces, siempre nos enfrentamos a esas decisiones, ¿verdad? O sea, tengo que tomar una decisión entre lo que quiero, lo que necesito, lo que me conviene, lo que no me conviene. Entonces, eso significa enfrentarse a disyuntivas. También tenemos lo que es el coste de oportunidad. Por ejemplo, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. La gente piensa que el costo de algo es solamente su precio, por ejemplo. Sin embargo, es a lo que yo estoy renunciando. Por decirles, eh, si yo me quiero comprar un celular nuevo que cuesta 2 millones de guaraníes, no es solamente ese costo de 2 millones, sino a todo lo que yo renuncio para poder adquirir ese celular. Por decirles, voy a estar renunciando a estar tranquila y no tener que pagar cuentas, voy a renunciar a darme un gusto de irme a la peluquería los sábados, voy a estar renunciando de repente a comprarme otra cosa, por ejemplo, una cómoda o un ropero que también necesito. Entonces, no es solamente el costo de 2 millones de mi celular, sino a todo lo que yo estoy renunciando para poder adquirir ese celular. También las personas racionales piensan en términos marginales. Y acá tenemos un simpático dibujito de dos ratones que están comiendo. Fíjense, si yo tengo hambre, mucha hambre y quiero comer algo, vamos a suponer que quiero comer una milanesa, la primera milanesa me hace súper feliz porque yo tenía mucha hambre y quería comer milanesa. La segunda milanesa que me como también me hace feliz. La tercera milanesa que me como me hace feliz, pero ya es medio pesado, ya estoy satisfecha. Si como una cuarta milanesa, yo ya no voy a estar feliz porque yo ya sacié mi hambre. Eso ya va a ser, no sé, golpearme el estómago, cargarme demasiado el estómago. Entonces, esa cuarta milanesa, en vez de darme mucha satisfacción, al contrario, me va a hacer sentir mal. Entonces, eso es lo que en economía se conoce como la utilidad marginal decreciente. Si yo consumo muchas cosas de un mismo tipo de bien, los primeros me van a producir mucha satisfacción, pero ya después voy a llegar hasta un punto donde ya no me produce placer, no me produce satisfacción y esa utilidad o satisfacción que tenía ya va a ir en picada, ¿verdad? Entonces, por eso dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Otro punto importante, y este sí que es importante, los individuos responden a incentivos. ¿Qué significa esto? Cuando estamos motivados, cuando estamos incentivados, trabajamos mejor, hacemos mejor las cosas. Fíjense, en nuestro gráfico es muy claro, ¿verdad?
si tenemos 3 zanahorias, para el primer caso no hay ni una zanahoria, entonces no estoy tan motivada a trabajar. Si mi zanahoria es chiquita, mi motivación es regular. Cuando la zanahoria creció, 2 personas ya están motivadas para trabajar. Y si es una zanahoria bien, bien grande, entre 4 ya vamos a querer trabajar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la vida, ¿verdad? Si yo les digo que se les va a pagar 10.000 guaraníes por asistir a cada clase, creo que 2 o 3 alumnos van a estar motivados. Si les dijera, por ejemplo, que van a cobrar 50.000 guaraníes por asistir a cada clase, 10 alumnos a lo mejor ya van a estar motivados. Y si luego les dijera que van a tener un sueldo mensual de 800.000 guaraníes por asistir a cada clase, me imagino que la mayoría estaría reconectado a las clases virtuales. Eso es solamente para mostrar el poder de los incentivos. O sea, las personas reaccionamos a los incentivos. Cuando hay una cosa que nos motiva, nosotros nos desempeñamos mejor, trabajamos mejor y respondemos mejor. ¿Cómo interactúan los individuos? El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Esto significa que evidentemente ningún país en el mundo es lo suficientemente eficiente para producir exactamente todo lo que necesita. O sea, nosotros tenemos que importar bienes de otros países, tenemos que comprar cosas de otros países. Vamos a suponer en Paraguay, por ejemplo, hay muchísimas cosas que nosotros no producimos. No producimos teles, no producimos heladeras, no producimos marcas de autos, ¿verdad? Un montón de cosas que tenemos que comprar de otros países. Y lo mismo, otros países no producen los alimentos que nosotros producimos y tienen que comprar de nosotros. Por eso es que el comercio lo que hace es beneficiarnos los unos a los otros de manera tal que lo que yo produzco le puedo vender a otro y ese otro me vende a mí lo que yo no sé hacer o no puedo hacer o me resulta muy caro de hacer. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Evidentemente los mercados, que no es el mercado que nosotros conocemos, ¿verdad? Donde de repente se vende frutas, verduras, carne, sino el mercado como un concepto tal donde hay productores, vendedores, consumidores, evidentemente es donde mejor se organiza la actividad económica. Aunque no existiera una economía formal, sí o sí, el ser humano se va a ingeniar para que el que es más vale, el que es más despierto, ponga su venta de verduras y frutas, otro sí que va a ser más guapo y va a poner venta de electrodomésticos y así, ¿verdad? Cada uno va a poner en venta ciertas cosas o ciertos servicios en los cuales es bueno de manera tal a poder llenar una necesidad que tiene otra persona. Porque la economía se basa en las necesidades y en la escasez de recursos. Si nosotros no tuviéramos necesidades, no existiría la economía. ¿Para qué iba a existir la economía si nosotros ya tuviésemos todo satisfecho, todo lleno? Existe esta ciencia porque hay necesidades que están insatisfechas y los pocos recursos con que se cuentan se tienen que administrar correctamente para poder llenar todas esas necesidades que tenemos. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Qué significa? Que el mercado como tal tiene fallos. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos fallos? Los monopolios, que no existe libre competencia. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es donde existe un solo vendedor y muchos compradores, ¿verdad? Es un fallo que existe porque el monopolista te puede vender al precio que quiere. Y como en este dibujito, el monopolio es gordito, ¿verdad? Y le está apretando todo mal al consumidor, pobrecito, ¿verdad? Porque no existe libre competencia. También existen lo que llamamos las externalidades. ¿Qué son esas externalidades? Fíjense, vamos a suponer que viene a instalarse una fábrica en Cazapá, una fábrica de productos alimenticios.
súper bien, va a dar trabajo a la gente, va a ser una fuente de ingreso muy importante para la comunidad, va a generar mucho empleo. Pero ¿qué ocurre con las fábricas? También producen polución sonora por el ruido que hay. De repente en una comunidad donde no había mucho tránsito vehicular, ahora ya va a ser más peligroso porque todo el tiempo va a haber tráfico. También puede ser que exista algún tipo de contaminación al ambiente. Entonces, esas son las externalidades o fallos de mercado que de alguna u otra manera afectan a la comunidad, ¿verdad? Por más de que tener una fábrica es algo muy bueno, también está el lado no tan positivo que son esas externalidades que genera. La tercera parte de esta unidad hace referencia a cómo funciona la economía en su conjunto. El octavo principio de economía nos hace referencia a que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Evidentemente, el nivel de vida que nosotros tenemos se basa en la producción que hay, en la producción de bienes, en la producción de servicios. Un país que sea más productivo va a tener mejor nivel de vida. Obviamente, los países industrializados han alcanzado muchísimo mejores niveles de vida que países agrícolas como nosotros. Nosotros alguna vez vamos a tener que dejar de ser solamente productores de alimentos o productores de materia prima para poder industrializar bien todo lo que producimos y eso va a ayudar a mejorar el nivel de vida de los paraguayos. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. A eso le llamamos inflación. Cuando existe exceso de dinero en la economía y hay poca cantidad de bienes y servicios, ya no te sirve toda la plata que tenés. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de plata no te va a servir para comprar los bienes y servicios que estás necesitando. O sea, va a pasar lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, donde tienen así un fajo de dinero para comprar un pollo. ¿Por qué? Porque el dinero va perdiendo su valor y a eso se le llama inflación. Y por último, el décimo principio. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. ¿Por qué esto? Porque es necesario que exista un poco de inflación para reducir el desempleo, ¿verdad? Porque cuando no hay esa inflación, de repente también tenemos problemas con el desempleo. Y el desempleo sí es un problema económico grave, ¿verdad? Sobre todo cuando alcanza ciertos niveles que son perjudiciales para la economía. O sea, existe el desempleo natural, que es normal que hay veces que la gente se queda sin trabajo o que está buscando otro trabajo o que de repente jóvenes como ustedes están estudiando todavía. Y eso es normal, eso es natural. Pero cuando de repente ocurren crisis económicas que afectan gravemente a la economía y mucha gente se queda sin trabajo, eso afecta realmente, se convierte en un problema macroeconómico coyuntural que sí es grave para la economía. Ahora vamos a trabajar un poquito, ¿verdad? Primeramente me gustaría que hagan o que conformen equipos de trabajo de máximo 5 integrantes. Cada grupo va a tener una tarjeta o una guía con los problemas para resolver. Ese grupo tiene que designar un representante y el representante va a grabar un video cortito comentando al resto de la clase el problema que le tocó y la respuesta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a suponer que yo soy la representante de mi grupo y digo, bueno, yo soy del grupo número 1, los integrantes somos fulanito, menganita, sultanito, ¿verdad? Nos tocó este problema, leen el problema y luego dicen cuál es la solución o su respuesta a ese problema. Y eso es lo que quiero que alcen al Classroom, ¿verdad? Identificando quiénes son los integrantes de su grupo. Y muchísimas gracias a todos
por su atención. Es hora de ponerse a trabajar. Vamos a estar trabajando todo este semestre. No duden en consultar cualquier cosa. Estoy a las órdenes para lo que haga falta y espero que sea un semestre y un año muy, muy productivo para todos nosotros. Saludos y no duden en ponerse en contacto.